Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el método de integración llamado cambio de variable. Bueno, en ocasiones es conveniente hacer un cambio de variable para transformar la integral dada en otra más conocida. A esta técnica se le conoce como cambio de variable o también se le llama sustitución. Entonces, de forma general, ¿qué es lo que se hace cuando nosotros tenemos un cambio de variable o cuando hacemos el cambio de variable? En primera instancia nosotros tenemos que vamos a encontrar la integral de f de x respecto a x, ¿no? Tenemos que encontrar la función o la integral de una función f de x respecto a x. Recordemos esto por el teorema fundamental del cálculo, pues simplemente es encontrar una función f mayúscula tal que esta f, la derivada de esta f mayúscula sea esta f minúscula, ¿no? Es decir, nosotros vamos a encontrar una antiderivada o función primitiva. Entonces, obviamente cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, pues tenemos que contemplar todas las antiderivadas posibles, no el conjunto de todas las antiderivadas de esta función f minúscula. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos en primera instancia esta integral, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente luego pues esta integral es un poco complicada de resolverse a simple vista, ¿no? Entonces para eso lo que hacemos es proponer un cambio de variable. Se propone una nueva variable u que va a ser una función de x. Entonces al proponer esa nueva variable, u, pasamos de esa integral a otra integral en donde ahora vamos a integrar una función h de u respecto a u. Entonces eso es lo que... ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que esta nueva integral, cuando nosotros hacemos el cambio de variable, esta nueva integral que nos aparece aquí, esta nueva integral en términos de u, generalmente es más conocida o es más fácil de trabajar, ya sea por integrales directas o por alguno de otros métodos, ¿no? Pero si esta función lo permite y se hace un cambio de variable adecuado, esta función en términos ahora de la nueva variable es mucho más fácil de encontrar. En este caso pues nosotros resolveríamos, ¿cómo encontraríamos la solución de esta? Pues encontrando una función h mayúscula de u más una constante tal que al derivar esta h regresemos a la h minúscula, ¿no? Entonces, si ven, lo que hacemos es transformar, ¿no? O cambiar la integral dada a partir del cambio de variable. Podemos en ocasiones llegar a una más conocida, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esta es más conocida, pues encontramos su antiderivada o función primitiva. Ya que tenemos la función primitiva, pues simplemente para regresar al cambio o a la variable inicial, regresamos con este cambio de variable que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, entonces recordemos, esa es la esencia de este problema, ¿no? Dada una integral inicial, al hacer un cambio de variable adecuado, podemos llegar a otra nueva integral, ahora en términos de una nueva variable. En este caso le denominamos u. Esta nueva integral en ocasiones es un poco más sencilla de resolver, ¿no? ¿Ok? Entonces, para entender este concepto, pues vamos a analizar unos ejemplos, ¿no? Para que se entienda la idea. Entonces, lo primero que tenemos que realizar, vamos a ejemplo 1. Ejemplo 1. Yo quiero calcular la integral de
integral del seno de k x respecto a x, ¿no? Donde k, vamos a ponerlo aquí bien escrito, la integral del seno de k x, donde k es cualquier constante, ¿no? La integral del seno de kx respecto a x. Ustedes recuerdan de la fórmula de integración, de las fórmulas de integración directas, yo tengo que la integral del seno de x respecto a x, ¿esto cuánto vale? Menos el coseno de x más una constante, ¿no? De las fórmulas de integración directas, yo tengo que la integral del seno de x respecto a x es el menos coseno de x más una constante, mi constante de integración. Ok, si yo quisiera ocupar esa fórmula aquí directamente no puedo. ¿Por qué? Porque esta fórmula lo que me dice es el seno de x, no el seno de no el seno de 2x, no el seno de 3x, no el seno de kx. Entonces directamente esta fórmula yo no podría ocuparla aquí, ¿no? Entonces para eso intento hacer un cambio de variable. Entonces aquí lo importante es el elegir de forma correcta el cambio de variable para que mi integral aparezca como una más conocida, ¿no? Entonces si yo quiero que esto sea como una variable x, entonces mi propuesta de variable sería u igual a kx, ¿no? Lo que yo quiero es que esta parte sea una sola variable, entonces yo denomino o propongo que kx sea u. Ajá. Yo lo propongo, aquí siempre se proponen las cosas, ¿no? Entonces propongo que esa variable, que u sea kx, todo lo que está aquí adentro del argumento del seno. Ok, entonces si yo propongo esta nueva variable u en términos o como kx, la diferencial de u, recordemos, es igual a u', la derivada de u con respecto a x en este caso, por el diferencial de x, ¿no? Entonces recordemos la diferencial, si u es una función, lo vimos en un video anterior, si u es una función de la variable x, entonces el diferencial de u sería la derivada de u con respecto a x por el diferencial de x, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Entonces en este caso yo propongo que u sea kx. Entonces si yo propongo eso, automáticamente sé cuánto vale el diferencial de u, ¿no? La derivada de u con respecto a x, cuánto vale la derivada de u. U' es igual a la derivada de u con respecto a x, es decir, la derivada de cuánto vale u, lo propusimos que valía kx, ¿no? Entonces k es una constante, por lo tanto sale de la derivada y es la derivada de x con respecto a x, que esto es 1, ¿no? Entonces u' vale k. Simplemente voy a sustituir aquí, ¿no? El diferencial de u va a ser u', encontramos que valía k, esto es igual a k, porque esto es 1, ¿no? La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces u' es k y solamente me sobra multiplicar por el diferencial de x. Ya tengo el diferencial de u es igual a k por el diferencial de x. Ok, entonces ahora sí yo puedo cambiar toda esta expresión, esta integral que yo tengo aquí, en términos de mi nueva variable. Pues eso, ¿cómo sería? El seno kx, ¿cuánto vale en términos de u? ¿Vale? Kx es u, ¿no? Así lo propuse. Ajá. Y el diferencial de x. Ok, de esta expresión que yo tengo aquí, yo encontré que el diferencial de u es igual a k veces el diferencial de x, pero yo lo que quiero es simplemente el diferencial de x, ¿no? Para cambiar toda esta integral en términos de u. Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es despejar el diferencial de x
en términos del diferencial de u. Es decir que diferencial de x sería el diferencial de u entre k, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo. Ok, entonces yo ya tengo cuánto vale el diferencial de x en términos de mi nueva variable. Esto es cuánto. Recuerden, esta parte de aquí es esta parte de aquí, ¿no? Entonces lo tengo que multiplicar por el diferencial de x, pero encontré que el diferencial de x es du entre k. Esto es du entre k. Ajá. K es una constante, por lo tanto sale de la integral, como está en la parte del denominador, sale como fracción, ¿no? Entonces solamente tenemos la integral del seno de u, diferencial de u, y esto ya se parece a esta integral directa que nosotros tenemos aquí, ¿no? La integral de una función respecto, la integral del seno de mi variable respecto a esa variable es igual al menos coseno de esa variable, por lo tanto la integral del seno de u respecto a u, ¿qué sería? Pues simplemente sería 1 en k multiplicado por menos coseno de u, porque es la variable de integración en este caso, más mi constante de integración. Ajá. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues simplemente si hacemos operaciones tenemos el coseno de u entre k más una constante. Ok, esta sería mi integral, pero recordemos, aquí yo estoy hablando lo estoy dando en términos de u. En principio, en mi integral original, la variable de integración me lo estaba pidiendo en términos de x, por lo tanto aún me falta un paso, ¿no? Regresar a mi variable original. ¿Cómo lo hacemos? Pues con mi cambio de variable que yo propuse desde un principio, ¿no? ¿Cuánto vale u? Pues u vale kx, entonces ahora simplemente voy a sustituir cuánto vale u, coseno de u vale kx, ¿no? Entonces es el coseno de kx entre k más una constante, y entonces ahora sí, yo ya puedo, como conclusión, por lo tanto, el seno de kx respecto a x va a ser igual al menos coseno de kx entre k más una constante, ¿no? Entonces lo importante, como les digo, es utilizar el cambio, hacer o proponer un cambio de variable para que al hacer este cambio de variable, esta integral, la original en términos de la nueva variable, sea un poco más conocida, ¿no? En este caso, ahora sí ya tengo una integral directa y por lo tanto puedo calcular esta integral. Ahora regreso simplemente, como yo tengo en términos del cambio de variable o la nueva variable, regreso a la variable original con mi cambio de variable que yo propuse, ¿no? Entonces le damos la vuelta al problema, ya que lo resolvemos, regresamos a la variable original. Entonces, para eso vamos a, para que quede claro, un ejemplo más, ¿no? Ejemplo 2. Ejemplo 2. Ahora lo que yo quiero aquí calcular es la integral de x más 1 al cubo respecto a x. Ok, entonces ¿cómo calculo esta integral? Yo lo podría calcular directamente utilizando simplemente haciendo x más 1 al cubo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues multiplicar x más 1 por x más 1 por x más 1, ¿no? Si hago esta operación voy a encontrar aquí los factores, ¿no? Podemos ser x cuadrada más x cúbica, x cúbica más x cuadrada más x cuadrada más x más 1, ¿no? Y aquí los factores
los coeficientes que los podemos sacar con el triángulo de Pascal o todo eso, ¿no? Entonces podría hacerlo de esa forma, realizando esta operación, pero existe una manera u otro método en la que podrá resolverla esta, ¿no? ¿Cómo? Entonces, aplicando un cambio de variable. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo puedo proponer u. Si yo propongo u sea u igual a x más 1. Si yo propongo u igual a x más 1, el diferencial de u, que sería la derivada de u con respecto a x, por la diferencial de x, ¿no? Entonces u de u, que sería la derivada u', es la derivada con respecto a x de x más 1. Es la derivada de dos términos, sería la derivada de x con respecto a x más la derivada de 1 con respecto a x. La derivada de una constante es 0, la derivada de x con respecto a x, esto es igual a 1, por lo tanto la derivada me queda 1 solamente, ¿no? Entonces aquí le ponemos y multiplicado por el diferencial, es decir, que el diferencial de u va a ser igual al diferencial de x. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que yo encuentro al hacer mi cambio de variable? X más 1, ¿qué era? Lo propuse como 1, y esto elevado al cubo, y el diferencial de x en términos de u, el diferencial de x es du, entonces aquí simplemente pongo du, y aquí yo ya tengo una integral directa, ¿no? ¿Cuál es la que ocupo? Nosotros recordemos que tenemos una expresión que x a la n, la integral de x a la n respecto a x, esto es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más mi constante de integración. Ok, entonces en este caso n vale 3, ¿no? Entonces esta integral, ¿cuánto sería? Pues sería u a la 3 más 1 entre 3 más 1 más mi constante de integración. Esto es u a la cuarta entre 4 más mi constante de integración. Ok, yo ya resolví la integral, pero lo tengo en términos de u. Yo no lo quiero en términos de u porque aún me lo pidieron en términos de x, ¿no? Como si me preguntaran, tiene 3 perros y 5 perros, ¿cuánto es? Yo les diga, pues son 3 lobos, ¿no? Entonces si me lo preguntan en términos de x, yo tengo que responderlo en términos de x, ¿no? Ok, y entonces, ¿esto cuánto sería? Simplemente, con mi cambio de variable que yo propuse, regreso a mi variable original. U vale x más 1, entonces esto es x más 1 a la cuarta dividido entre 4 más mi constante de integración, ¿no? Por lo tanto, pues ya le ponemos aquí la conclusión, ¿no? La integral de x más 1 al cubo respecto a x, esto es igual a x más 1 elevado a la cuarta entre 4 más mi constante de integración. Ajá. Ok. Bueno, entonces bastante sencillo, ¿no? Bueno, para que se entienda, un ejemplo más. Ejemplo, y ahora sería 3, ¿no? Ok, el ejemplo 3. Yo quiero calcular la integral de x seno de 1 menos x cuadrada respecto a x. Ok, entonces como les digo, aquí lo importante es proponer el cambio de variable. ¿Cómo yo elijo mi cambio de variable? Mi cambio de variable adecuado. Bueno, para eso nosotros tenemos que ver o analizar
La integral es proponer un cambio de variable, o mi variable tiene que ser tal, la que yo proponga, que al derivarla, su derivada o la derivada de la nueva variable que yo propongo aparezca en la parte también de la integral. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la derivada de 2x, bueno, la derivada de x cuadrada, pero ya me ando respondiendo solo, la derivada de x cuadrada es ¿cuánto? 2x, ¿no? 2x, entonces la parte de x aparece aquí. Entonces, bueno, la idea central para elegir un buen cambio de variable, el cambio de variable adecuado, es elegir una variable de tal forma que al derivarla, ese diferencial de la nueva variable, el diferencial aparezca en los términos en mi función o en mi integral original. Bueno, ¿a qué me refiero? Supongan, ¿no? En este caso, cuando nosotros tenemos una función trigonométrica, generalmente lo que se hace es proponer el cambio de variable o la variable como el argumento de la función trigonométrica. Entonces, en este caso, pediría a gritos que esta fuera cambio de variable, a ver si eso me sirve. A ver, esto sería u, yo lo propongo como u igual a 1 menos x cuadrada, ¿no? Entonces, el diferencial de u, pues es la derivada de u con respecto a x multiplicado por x. Entonces, ¿cuánto vale? U', es la derivada respecto a x de u, de la u que yo propuse, 1 menos x cuadrada. Si nosotros hacemos esta derivada, la derivada de una constante es 0, más la derivada de este término, que sería menos 2x, ¿no? Ok, entonces el diferencial de u es u', es menos 2x, ya lo encontré aquí, ahora multiplicado solamente por el diferencial. Ok, entonces de aquí a acá, para que se vea, lo voy a cambiar, ¿no? Lo único que voy a hacer es para acomodar los factores para que se vea. Seno de 1 menos x cuadrada multiplicado por x, diferencial de x. Ahora yo ya propuse mi cambio de variable. En la variable u, esto sería seno de 1 menos x cuadrada. 1 menos x cuadrada propuse que fuera u, ¿no? Ahora, lo demás que me hace falta es x diferencial de x, ¿no? X diferencial de x. Y aquí aparece, es lo que yo les decía, cuando ustedes tengan que hacer o proponer una variable, procuren que la diferencial de esa nueva variable aparezca en la parte complementaria de su integral original, ¿no? En este caso, esta es la parte que me hace falta transformar en u. Entonces esa parte aparece en el diferencial. Entonces aquí lo que yo tengo que es proponer o cuánto vale x de x en términos de u. Yo encontré esto de aquí, el diferencial de u es menos 2x diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que me estorba aquí? Pues el menos 2, ¿no? Es decir, yo sé que encuentro que el diferencial de u entre menos 2 es igual a x diferencial de x, ¿no? Es este término, todo ese término que me hacía falta en la integral, pues ahora sí en términos del diferencial de u ya lo tengo. Entonces, ¿cuánto vale este término de aquí? X diferencial de x, pues vale du entre menos 2, ¿no? Du entre menos 2. Recordemos, es una constante, está en el denominador, sale como fracción, ¿no? Entonces es menos 1/2, sacamos este 2 y queda seno de u diferencial de u. Y esta integral, ¿cuánto vale? Esto es una integral directa, ¿no? Nosotros recordemos que
la integral del seno de x respecto a x, esto es igual a menos coseno de x más mi constante de integración. Entonces ahora sí ya puedo integrar directamente respecto a u, es una integral directa, ¿no? Entonces si aquí me hablaba en términos de x, pues aquí tiene que ser en términos de u. ¿Cuánto es? Menos coseno de ¿qué? De u, ¿no? Porque es la variable de integración, más una constante. Ok, aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? Que sería menos por menos, me va a dar más. Es un medio de el coseno de u más una constante, ¿no? Aquí tendría, de hecho aquí tendría que ponerle, ¿no? Si ustedes lo ven, al multiplicar este por este sería menos un medio por una constante, pero la constante por un medio sigue siendo una constante, ¿no? O es una constante, constante por constante es una constante. Entonces esta constante que yo tengo aquí, o esta constante que yo tengo aquí, va a absorber el producto de las constantes que tendría que venir aquí, ¿no? Entonces solo basta con poner una constante o esta constante, ¿no? Ok, entonces yo ya tengo esa integral, pero como ya les había comentado, esta integral, el resultado está en términos de u, yo no lo quiero en términos de u, lo quiero en términos de x. ¿Cómo le hago? Pues regreso con mi cambio de variable original, sería un medio del coseno de u. ¿Cuánto vale u? 1 menos x cuadrada y mi constante de integración. Por lo tanto, en conclusión, ¿qué puedo yo decir? Que la integral de x seno de 1 menos x cuadrada respecto a x es igual a un medio del coseno de 1 menos x cuadrada más una constante, ¿no? Y este sería el resultado de mi integral, ¿no? Ok, un último ejemplo nada más para que quede bien claro, ¿no? Ya sería el ejemplo 4, ¿no? Un último ejemplo rápido, ¿no? Para ejemplo 4. Ok, entonces ahora para este ejemplo necesito calcular la integral de x entre la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 diferencial, bueno, respecto a x. Si quiero calcular esta integral, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver si podemos ocupar el cambio de variables. Recordemos, yo tengo que proponer un cambio de variables de tal forma que que la derivada de mi variable propuesta aparezca, bueno, el diferencial de la variable propuesta aparezca el término que sobra más incluido con el diferencial de x, ¿no? Bueno, entonces supongamos aquí yo podría proponer, mire, aquí yo podría proponer u igual a x cuadrada, ¿no? El diferencial de u sería 2x multiplicado por x, ¿no? Porque esta es la derivada de u. Ok. Entonces bien, yo podría ponerlo aquí. Si yo lo hago así, aparecería esta integral, ¿no? X de x sería du entre 2 es igual a x de x. Si yo lo hago así, ¿qué pasaría? Yo tendría la siguiente expresión, la raíz de u cuadrada u cuadrada más 1 y multiplicado por el diferencial de u entre 2. Si ustedes observan, esta integral no es tan directa, ¿no? No es tan directa para resolverla, ¿no? Entonces, tal vez no elegí bien mi propuesta de variable u. Entonces, si yo observo, cuando yo propuse esto, sí apareció el término que yo quería, ¿no? X de x, el diferencial de mi variable que yo elegí, aparece la parte complementaria de la integral, esta.
Entonces quiere decir que casi estaba bien, ¿no? El problema era, digamos, este de aquí. Si yo observo que yo puedo proponer aquí, en cambio, si yo propongo u igual a x cuadrada más 1, la derivada de u con respecto a x sigue siendo 2x más 1, ¿no? Porque la derivada de una constante es 0, entonces sigue siendo más 1. Y se hace el mismo procedimiento. De u sería 2x por diferencial de x, entonces x de x sería de u entre 2. Esto, al hacer esto, ¿qué beneficios tengo? Pues, si ustedes observan, la integral de abajo es la raíz de x cuadrada más 1. X cuadrada más 1 la definí o la propuse como u. Es u. Y x de x es x de x sería el diferencial de u entre 2, ¿no? Entonces ahora esta integral pues ya es una integral directa. Tal vez no lo vean de aquí, pero vamos a maquillarlo un poco, ¿no? Para que lo vean cómo es una integral directa. Entonces este término es una constante, sale de la integral como una fracción. Como está en la parte del denominador sale como una fracción, entonces solamente me queda du entre la raíz de u. Les decía, esta integral ya es una integral directa. Como sé que es una integral directa, pues vamos a trabajarla tantito, ¿no? Esto yo lo puedo poner como du entre, recuerden, ¿no? La raíz enésima de x es igual a, en términos de exponentes, es igual a 1 entre x elevado a la exponente 1 entre n, ¿no? Entonces la raíz cuadrada en términos de exponentes sería elevado a la potencia 1 medio. Ajá. Ok, solamente me hace falta un paso más. Recuerden, si yo tengo 1 entre x a la n, esta expresión yo la puedo pasar a la parte de arriba o a la parte de abajo, depende de donde esté. El problema de pasar un término hacia arriba o hacia abajo o cambiarlo del lado es que el precio que pagas el exponente cambia de signo, es decir, esto es x a la menos n. Ajá. Entonces en este caso yo tengo el exponente está abajo. Si yo lo quisiera pasar arriba, lo que pasa es que cambia de signo, ¿no? Como les dije, sería ahora el exponente cambia de signo, sería u a la menos 1 medio y respecto a u. Y esta integral ahora es una integral directa, ¿no? ¿Cuál es el valor de esta integral? Bueno, ya lo ponemos aquí, el valor de la integral. El valor de la integral sería u a la el exponente más 1 entre el exponente más 1, ¿no? Y más mi constante de integración. Ok, entonces simplemente aquí hay que hacer operaciones. ¿Cuánto vale? Menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1, pues yo lo puedo ver como menos 1 medio más 2 medios. A 2 medios le quito 1 medio, esto queda 1 medio. Entonces, menos 1 medio más 1, o a 1 medio le quito 1 medio, que me queda 1 medio, ¿no? Entonces, u a la 1 medio dividido entre 1 medio. Y mi constante de integración. Bueno. Entonces, para simplemente simplificar, 1 medio está multiplicando y está dividido entre 1 medio, pues el 1 medio con el 1 medio se va, ¿no? O pueden hacer la ley del sándwich, la ley de la oreja, también escuché que en alguna vez le denominaban así, ¿no? ¿Por qué? Porque así parece una oreja, ¿no? A ver, vamos a verlo, si es cierto que parece una oreja. Tener 1 medio entre 1 medio, ¿no? Y recuerden cómo es, extremos con extremos, ¿no? Y medios con medios, ¿ven? Como si parece una oreja. Entonces, por eso también me causó gracia cuando escuché que la ley de la oreja, ¿no? Un poco, casi ese término no se maneja, pero ya vi que sí también lo conocen así. Entonces,
1 por 2, pues es 2 entre 2, esto 2 entre 2 es igual a 1, que es lo que encontramos, ¿no? Pues ahora ya saben, también se puede denominar la ley de la oreja, ¿no? Ok, entonces ¿esto cuánto es? Esto es, ya para no hacer más largo, esto es un u a la 1 medio más una constante. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale u? U vale x cuadrada más 1. X cuadrada más 1 elevado a la 1 medio más una constante. Ok, entonces ese sería mi resultado, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo yo decir? Que la integral de x entre raíz cuadrada de x cuadrada más 1 respecto a x, esto es ¿cuánto? Bueno, si yo me quisiera ver más formal, a mí no me gusta la parte de los exponentes en forma de fracciones, y en un principio me lo dieron como radical, pues simplemente lo muestro como radical. X, el exponente a la 1 medio quiere decir que es la raíz cuadrada, ¿no? Entonces esto es la raíz cuadrada de ¿qué? De x cuadrada más 1 más mi constante de integración. ¿Bien? Entonces, fácil, ¿no? Entonces ya como conclusión general, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una integral original. Al hacer un cambio de variable, esta función o esa integral se cambia a otro tipo de integral, en donde mi variable de integración va a ser u respecto a esa variable u. Esta segunda integral, o la integral en la que yo transformo, generalmente es más conocida o más fácil de resolver. Entonces aquí el problema es cómo propongo yo este cambio de variable, ¿no? Entonces el cambio de variable generalmente se propone de tal forma que el diferencial de este nuevo, del cambio de variable o de la variable nueva u, aparezca en la parte complementaria de mi integral. Por ejemplo aquí, ¿no? Seno de u, esto yo lo había propuesto como u, ya tengo seno de u. Entonces lo que me falta es toda esta parte de aquí, ¿no? Toda esta parte. Entonces yo tengo que proponer una variable de tal forma que la parte que me hace falta de mi integral aparezca en el diferencial de esa variable. Entonces si yo logro verlo, o si la función me lo permite, pues entonces simplemente propongo mi cambio de variable y cambio todas mis variables x a mi variable 1 con los términos correspondientes, ¿no? Ok, entonces en conclusión, eso es lo que es un cambio de variable: transformar, maquillar una variable ya dada, maquillarla utilizando una nueva variable y resolverla. La integral maquillada va a ser un poco más fácil de resolver. Entonces la resuelvo y al final regreso a mi variable inicial con mi cambio de variable que yo propuse. Ajá. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Ahora ya sabemos resolver integrales cuando lo permitan haciendo un cambio de variable, ¿no? Bueno, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y ya saben, ánimo, bye.